El autobús se arrastraba por las afueras de Madrid, con la lentitud de un animal cansado. Apoyada contra el cristal frío de la ventanilla, yo veía pasar los bloques de ladrillo visto, idénticos unos a otros, bajo un cielo de otoño que amenazaba con una lluvia fina y persistente. Volver a casa después de una semana en el pueblo con mi hermana debería haberme sentado bien. Un respiro necesario tras la muerte de Antonio. Pero cada kilómetro que me acercaba a nuestro piso, a nuestro nido vacío, sentía como una pesada losa se instalaba sobre mi pecho. La soledad era una presencia física, un pasajero invisible sentado a mi lado, recordándome que al abrir la puerta ya no oiría su voz preguntándome qué tal el viaje, ni el sonido de la televisión con el partido de fútbol puesto. El luto, me daba cuenta, no era un evento, sino un nuevo estado permanente del alma. Al bajar en mi parada el aire húmedo me caló los huesos. El barrio estaba sumido en esa quietud de media tarde, con las persianas bajadas y el eco de algún programa de televisión escapándose por una ventana. Caminé despacio, arrastrando la pequeña maleta de ruedas cuyo sonido rompía el silencio. Cada rincón me recordaba a él. El banco donde nos sentábamos a tomar el sol, la panadería de la esquina donde compraba el pan cada mañana, el kiosco donde se paraba a charlar con el vendedor. Era como caminar por un museo de mi propia vida, una vida que de repente parecía pertenecer a otra persona. Al llegar al portal de nuestro edificio, un escalofrío me recorrió la espalda, y no era solo por el frío. Era el miedo a enfrentarme de nuevo a ese silencio, a esa ausencia que gritaba desde cada objeto de la casa. Introduje la llave en la cerradura del portal y el pesado portón de hierro se abrió con un gemido familiar. Dentro el olor a humedad y a cerrado me recibió como siempre. Estaba a punto de empezar a subir los 3 pisos a pie como de costumbre, cuando un sonido inusual me detuvo en seco. Eran voces. No venían de la calle, ni del piso de los vecinos de abajo, sino de arriba, de mi casa. Un murmullo animado, casi festivo, que no encajaba en absoluto con el ambiente de luto que había dejado atrás. Mi primer pensamiento fue para Sofía, mi hija. Quizás había traído a alguna amiga para no sentirse tan sola. Pero la idea no me tranquilizó del todo. Había algo extraño en el tono, una especie de actuación que me puso en alerta. Decidí subir las escaleras en completo silencio, dejando la maleta en el rellano del primero para no hacer ruido. Mis zapatillas de goma apenas producían sonido sobre los gastados escalones de terrazo. A medida que me acercaba al tercer piso, las voces se hacían más claras. Reconocí la de Sofía pero sonaba forzada, demasiado alegre. También distinguí las voces de Marisa y Paco, nuestros vecinos de toda la vida del segundo. ¿Qué hacían todos en mi salón un martes por la tarde? El corazón empezó a latirme con una fuerza descontrolada, una mezcla de curiosidad y un pánico inexplicable. Llegué al último escalón y vi que la puerta de casa estaba entreabierta. Apenas una rendija. Me acerqué con el sigilo de un ladrón conteniendo la respiración. A través de esa pequeña abertura mi mundo se vino abajo. El salón, mi salón, estaba irreconocible. No por el desorden, sino por el orden macabro con el que estaba dispuesto. Sobre la mesa del comedor, donde tantas veces habíamos comido en familia, estaban expuestos algunos de mis objetos más queridos. El viejo jarrón de porcelana que me regaló mi madre, el juego de café que nos dieron como regalo de bodas e incluso la pequeña colección de novelas de misterio de Antonio, perfectamente alineadas. Sofía estaba de pie junto a la mesa, sosteniendo un pequeño cenicero de cerámica, sonriendo a nuestros vecinos. Su sonrisa era una máscara frágil y dolorosa que solo una madre podía reconocer. Y ahora, por solo 2 euros el número, esta auténtica joya de la artesanía, decía con una voz que intentaba ser entusiasta. Paco y Marisa la miraban con una mezcla de compasión y curiosidad, sacando algunas monedas de sus bolsillos. Fue entonces cuando lo entendí todo. La rifa benéfica, como la llamaba mi hija, no era para ninguna causa lejana. La beneficencia éramos nosotras. Estaba vendiendo nuestros recuerdos, los fragmentos de nuestra vida, a trozos, a cambio de la calderilla de nuestros vecinos. Un frío glacial me invadió, más intenso que el del viento de la calle. Era el frío de la traición, de la humillación, de ver nuestra intimidad expuesta de la forma más cruda posible. Me quedé paralizada en el rellano, incapaz de moverme, de gritar, de llorar. Solo podía mirar. Vi cómo Marisa se llevaba por un par de euros un pañuelo de seda que Antonio me había traído de su único viaje a Sevilla. Vi a Paco mirar con interés el reloj de sobremesa que había presidido nuestro salón durante 30 años. Cada objeto vendido era un puñal en mi corazón. ¿Cómo era posible? ¿Cómo mi Sofía, mi niña, podía estar haciendo algo así?
La rabia empezó a bullir en mi interior, una rabia caliente y amarga que amenazaba con desbordarse. Quería irrumpir en el salón, gritarles a todos que se fueran, que dejaran mis cosas en paz, que dejaran mi dolor en paz. Pero algo me detuvo. Mientras Paco contaba sus monedas, la atención de los vecinos se desvió por un instante. Y en ese brevísimo lapso de tiempo, la máscara de Sofía se resquebrajó, su sonrisa forzada se desvaneció, y en su rostro apareció una expresión de pura angustia, de vergüenza y de un agotamiento tan profundo que me partió el alma. Sus ojos se llenaron de un pánico mudo, el de alguien que se está ahogando y trata de disimularlo para no preocupar a los demás. En esa mirada fugaz no vi a una traidora ni a una ladrona. Vi a mi hija, a una niña de 22 años completamente sola, y superada por una carga que era demasiado pesada para ella. En ese instante, mi rabia se transformó en un dolor sordo y profundo. Un dolor por ella, no por mí. Comprendí que no lo hacía por maldad, ni por falta de respeto. Lo hacía por desesperación. Una desesperación que yo, en mi propio ensimismamiento por el luto, no había sido capaz de ver. Me sentí culpable. Culpable por haberme ido al pueblo, por haberla dejado sola con problemas que evidentemente existían y yo desconocía. Me di cuenta de que mientras yo intentaba sanar mis heridas, ella estaba luchando en una guerra silenciosa de la que yo no sabía nada. Mi orgullo herido se hizo pequeño ante la inmensidad de su sufrimiento silencioso. Mi mundo se detuvo en ese instante. Si esta historia ya te está atrapando, suscríbete y cuéntame desde qué rincón del mundo me acompañas. Lo que vi a continuación rompió algo dentro de mí para siempre, pero también fue el comienzo de todo. Decidí que no podía enfrentarme a ella con reproches. No podía añadir más peso a la carga que ya la estaba aplastando. Tenía que entender. Tenía que ayudarla. Así que esperé, oculta en la penumbra del rellano, escuchando el final de aquella farsa dolorosa. Escuché las despedidas cordiales, los mucha suerte guapa de los vecinos, que probablemente intuían que algo no iba bien, pero preferían no preguntar. Oí cómo Paco y Marisa bajaban las escaleras, sus pasos resonando con una normalidad que contrastaba violentamente con el caos de mis emociones. Esperé a que el sonido de sus voces se perdiera en los pisos inferiores, a que el portón del portal se cerrara con su golpe sordo de siempre. El silencio que se instaló entonces en el piso era 1000 veces más pesado y desolador que el que yo tanto temía. Era un silencio lleno de preguntas sin respuesta, de miedos no confesados, y de una vergüenza que casi podía palpar en el aire. Sabía que cada segundo que pasaba era crucial para decidir cómo iba a afrontar la situación más difícil de mi vida. Durante unos minutos, solo se oyó el tic-tac del reloj de la cocina. Me imaginé a Sofía sola en el salón, rodeada de los restos de nuestro naufragio, con el poco dinero recaudado en la mano, sintiéndose la persona más miserable del mundo. La imagen era tan dolorosa que me dio las fuerzas que necesitaba para moverme. Respiré hondo, intentando que mi voz no temblara, y empujé la puerta suavemente. El leve chirrido de las bisagras la hizo sobresaltarse. Se giró bruscamente, y al verme allí, de pie en el umbral, su rostro se convirtió en una máscara de pánico absoluto. Palideció tanto que pensé que se iba a desmayar. Se quedó sin habla, con los ojos abiertos como platos, como una niña pillada en plena travesura. En su mano todavía sostenía un par de billetes arrugados. La mesa del comedor, medio vacía, parecía un campo de batalla después de la derrota. Los objetos que quedaban parecían acusarla en silencio. Pude ver el torbellino de emociones en su mirada, el miedo al castigo, la vergüenza de haber sido descubierta, la humillación. Esperaba un grito, una acusación, un torrente de reproches. Podía verlo en la forma en que su cuerpo se tensó, preparándose para el impacto. Yo misma, hacía solo unos minutos, habría reaccionado así. Pero la imagen de su rostro descompuesto en el rellano había cambiado algo fundamental dentro de mí. Pasé por su lado sin mirarla directamente, como si no hubiera visto nada fuera de lo normal. Caminé lentamente por el salón, mis ojos recorriendo los huecos vacíos en las estanterías, las marcas de polvo donde antes había habido un recuerdo. Cada espacio vacío era un pequeño grito silencioso. Mi corazón latía con una calma extraña, la calma que precede a las tormentas más grandes o a las paces más necesarias. Me detuve frente a la vitrina del salón, donde guardábamos las figuras de porcelana más delicadas. La mayoría ya no estaban, pero una pequeña bailarina, la primera que Antonio me regaló cuando éramos novios, seguía allí, como si se hubiera salvado del desastre. La cogí con sumo cuidado. Sus formas delicadas y frágiles se sentían extrañamente pesadas en mi mano temblorosa. Era un objeto pequeño,
casi insignificante para cualquiera, pero para mí contenía décadas de amor y de recuerdos. Sentí el peso de todos esos años, de todas las alegrías y las penas que habíamos compartido en esa casa. La vida se nos había escapado entre los dedos sin que nos diéramos cuenta, y ahora estábamos aquí, dos extrañas en nuestro propio hogar, rodeadas por los fantasmas de lo que fuimos. La situación era tan absurda y tan trágica, que sentí ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Me giré para mirar a Sofía. Ella seguía inmóvil en el mismo sitio, con la mirada fija en el suelo, esperando su sentencia. El dinero se le había caído de la mano y yacía a sus pies. Parecía tan pequeña, tan vulnerable. Ya no era la mujer fuerte que intentaba aparentar ser, sino la niña asustada que se había escondido dentro de ella. Todo el orgullo, toda la fachada que había construido para protegerme, se había derrumbado con mi llegada. Estábamos las dos solas, desnudas en nuestra miseria, sin saber cómo empezar a reconstruir lo que se había roto. Sostuve la pequeña figura de la bailarina entre mis dedos, acariciando su superficie lisa y fría. Era el único anclaje que me quedaba con la cordura en ese momento. Era el símbolo de todo lo que habíamos perdido y, quizás de lo único que nos quedaba. La pregunta que iba a hacerle no era una acusación, sino un puente. Un intento desesperado por cruzar el abismo de silencio y secretos que se había abierto entre nosotras. Necesitaba que supiera que, a pesar de todo, yo seguía siendo su madre, y que mi amor era más fuerte que cualquier jarrón de porcelana o juego de café. Levanté la vista y la miré directamente a los ojos. En los suyos vi el reflejo de mi propio dolor, de mi propia pérdida. Éramos dos mitades del mismo corazón roto, intentando seguir latiendo por separado. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar. El tic-tac del reloj parecía contar los segundos para una explosión o para una rendición. Tomé una bocanada de aire, intentando que mi voz saliera firme, aunque por dentro estuviera completamente destrozada. Entonces, con la voz rota pero serena, la única voz que pude encontrar en medio del caos, le pregunté, sosteniendo la pequeña bailarina frente a ella. ¿Y por esta? ¿Cuánto pedías? Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire cargado de tensión, antes de añadir la última frase que lo cambiaría todo para siempre entre nosotras. Siempre fue mi favorita. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire denso y cargado del salón, frágiles como la porcelana de la bailarina que aún sostenía en mi mano. Sofía levantó la cabeza lentamente, sus ojos enrojecidos e hinchados por lágrimas que aún no había derramado se encontraron con los míos. Vi en ellos un abismo de vergüenza y desesperación. Su boca se abrió y se cerró varias veces, pero ningún sonido salió de ella. Fue su cuerpo el que habló por ella. Sus hombros, que hasta ese momento habían estado tensos, preparados para el grito y el reproche, se hundieron en una rendición total. Dejó caer los billetes que aún apretaba en su puño, y el papel moneda revoloteó hasta el suelo con una levedad insultante, como si se burlara de la pesada carga que representaba para nosotras. El silencio se rompió entonces, no con una explicación, sino con un sollozo ahogado, un sonido gutural, que parecía venir de lo más profundo de su ser. El llanto de Sofía era el de una presa que se rompe, un torrente de dolor contenido durante semanas, quizás meses, que finalmente encontraba una salida. Se cubrió el rostro con las manos, como si no pudiera soportar que yo la viera así, tan rota y vulnerable. Dejé con sumo cuidado la bailarina sobre la mesita de centro, junto a una pila de revistas viejas. El instinto maternal, esa fuerza primigenia que anula el orgullo, la rabia y el dolor propio, se apoderó de mí. Me acerqué a ella y, sin decir una palabra, la rodeé con mis brazos. Al principio se resistió, su cuerpo era un nudo de tensión, pero poco a poco se fue ablandando contra mi pecho, hasta que sus sollozos se convirtieron en un lamento continuo, el llanto de una niña pequeña que busca refugio en su madre después de una pesadilla. Y aquella, sin duda, era la peor de nuestras pesadillas. La llevé hasta el viejo sofá de Sky, el mismo en el que Antonio se sentaba cada noche a ver el fútbol, el mismo que aún conservaba la forma de su cuerpo. Nos sentamos juntas, y ella se acurrucó a mi lado, sin dejar de llorar. Yo le acariciaba el pelo, en silencio, esperando. Sabía que las palabras llegarían cuando estuviera lista, que necesitaba vaciarse de todo ese veneno, antes de poder explicar el porqué. El salón, con sus huecos en las estanterías y los objetos amontonados sobre la mesa, era el mudo testigo de nuestro derrumbe. Cada espacio vacío me gritaba la magnitud de un desastre que yo, en mi ceguera de dolor, había sido incapaz de prever. Me sentí la peor madre del mundo, una capitana que había abandonado el barco en plena tormenta,
dejando a su única tripulante a merced de las olas. «Perdóname, mamá», susurró finalmente, su voz rota y apenas audible entre los sollozos. «Perdóname, por favor». Levantó la vista, y su rostro estaba desfigurado por la angustia. No sabía qué hacer. No sabía a quién acudir. Las palabras empezaron a salir a borbotones, atropelladas, como si temiera que el tiempo se agotara. Fue por papá, por los tratamientos. Había cosas que la seguridad social no cubría, ¿sabes? Unas inyecciones especiales, unas pruebas en una clínica privada. Él decía que no era nada, que lo tenía todo controlado, que eran ahorros suyos. Yo le creí, mamá. De verdad que le creí. Cada palabra era una puñalada que me recordaba mi propia ignorancia, mi propia y cómoda confianza en el hombre que siempre lo había resuelto todo. Antonio. Mi Antonio. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero de hechos firmes. Un trabajador incansable, un pilar sobre el que yo había construido toda mi vida. Recordé nuestras primeras citas, paseando por el Retiro, él con su torpeza y yo con mi risa fácil. Nos casamos jóvenes, sin más patrimonio que nuestras ganas de salir adelante. Vivimos de alquiler durante años, ahorrando cada céntimo, privándonos de caprichos, para poder dar la entrada de aquel piso, nuestro castillo, el lugar donde vimos crecer a Sofía. Antonio siempre decía lo mismo. Lo importante, María, es no deberle nada a nadie, dormir con la conciencia tranquila y el bolsillo saneado. Era su mantra, su código de honor. La idea de que él, precisamente él, hubiera contraído una deuda a mis espaldas, era algo que mi mente se negaba a procesar. Nuestra vida nunca fue de lujos, pero sí de una dignidad ganada a pulso, él en la obra, yo limpiando casas y oficinas. Volvíamos a casa agotados, pero con la satisfacción del deber cumplido. Nuestras mayores alegrías eran las pequeñas cosas. Una cena de domingo en familia, las vacaciones de verano en el pueblo, ver las notas de Sofía colgadas en la nevera. El dinero era un tema que gestionábamos con una precisión casi matemática. Teníamos una libreta donde apuntábamos cada gasto, desde la barra de pan hasta la factura de la luz. Siempre nos enorgullecimos de llegar a fin de mes, de tener un pequeño colchón para imprevistos. ¿Cómo podía ese colchón haberse convertido en un abismo de deudas? La imagen que tenía de nuestra vida se estaba desmoronando pieza a pieza. Recordé la enfermedad de Antonio. Empezó como un cansancio persistente, un dolor en la espalda que achacábamos a los años de trabajo duro. Pero el dolor no se iba, y el cansancio se convirtió en agotamiento. Las visitas al médico se hicieron cada vez más frecuentes. Las pruebas, las esperas en pasillos de hospital con olor a desinfectante. Cuando llegó el diagnóstico, un cáncer agresivo y avanzado, nuestro mundo se detuvo. Pero incluso entonces, Antonio mantuvo su fortaleza. «Saldremos de esta, María. Ya lo verás. Soy más fuerte que este bicho», me decía, apretándome la mano con una fuerza que ya empezaba a flaquear. Yo me aferré a sus palabras, a su optimismo, porque la alternativa era demasiado aterradora para contemplarla. Durante su tratamiento, él se encargó de todo el papeleo, de hablar con los médicos, de gestionar las citas. «Tú no te preocupes por nada, cariño. Tú solo cuídame», me pedía. Y eso hice. Me convertí en su enfermera, su cocinera, su apoyo incondicional. Mi universo se redujo a las 4 paredes de nuestra casa y a las salas de espera del hospital. Él nunca se quejó del dinero. Si yo le preguntaba, él siempre tenía una respuesta tranquilizadora. «Son unos ahorros que tenía guardados para la jubilación. Mejor gastarlos en esto, ¿no crees?». Y yo, en mi desesperación por verlo bien, no quise ver más allá. Confié ciegamente porque dudar habría sido como admitir que estábamos perdiendo la batalla. Sofía se levantó del sofá y fue hasta un cajón del aparador. Sacó un fajo de sobres y los dejó sobre la mesita de centro. Eran cartas del banco, la mayoría con el membrete de un despacho de abogados. Algunas estaban abiertas, otras seguían cerradas. Empezaron a llegar unas semanas después de... «Bueno, ya sabes», dijo, sin atreverse a nombrar la muerte de su padre. Al principio no les di importancia. Pensé que serían cosas de la herencia, de la cuenta del banco. Pero seguían llegando, cada vez más urgentes. Un día abrí una. Y luego otra. Y otra más. Su voz temblaba al recordar el momento del descubrimiento. «Mamá, no era un solo préstamo. Eran varios. Microcréditos, préstamos rápidos de esos que anuncian por la tele, con unos intereses terribles». Cogí uno de los sobres con manos temblorosas.
La carta hablaba un lenguaje que apenas entendía: procedimiento monitorio, reclamación de cantidad, embargo preventivo. Pero había una cifra al final del documento que entendí perfectamente. Era una cantidad que superaba con creces todos nuestros ahorros, todo lo que habíamos conseguido en una vida de trabajo. Y esa era solo una de las cartas. Miré el fajo de sobres y sentí un vértigo helador. Estábamos en el fondo de un pozo tan hondo que no podía ni siquiera vislumbrar la salida. El luto por mi marido se mezcló de repente con un terror nuevo y mucho más tangible. El miedo a perderlo todo, a quedarnos en la calle. ¿Por qué no me lo dijiste, Sofía?, le pregunté, mi voz sonando extraña, como si perteneciera a otra persona. ¿Por qué has cargado con esto tú sola? Ella se encogió de hombros, su mirada perdida en algún punto de la alfombra. Estabas destrozada, mamá. Apenas comías, apenas dormías. Cada vez que te miraba, veía a papá en tus ojos. ¿Cómo iba a llegar yo y decirte: oye mamá, por cierto, además de viuda, estás arruinada y a punto de perder la casa? Su lógica era aplastante y, a la vez, terriblemente infantil. Quiso protegerme de un dolor añadiendo una carga insoportable sobre sus propios hombros. En su intento de ser la adulta, se había olvidado de que todavía era mi niña. Intenté solucionarlo yo, continuó, con un hilo de voz. Fui al banco. Hablé con ellos. Me trataron como si fuera una niña tonta. Me dijeron que la deuda era la que era y que había que pagarla. Busqué trabajo, pero solo encuentro cosas de horas, contratos de fin de semana. Con lo que gano apenas me llega para ayudar en casa. Pensé que si vendía algunas cosas, solo las que no fueran tan importantes, podría conseguir algo de dinero para el primer pago, para que vieran que teníamos voluntad de pagar. Fue una idea estúpida, lo sé. Humillante. Pero estaba desesperada, mamá. No se me ocurrió nada más. La historia de la rifa benéfica, que minutos antes me había parecido una traición, se reveló entonces como lo que era. El acto de amor más torpe y desgarrador que había presenciado en mi vida. La culpa me golpeó con la fuerza de una bofetada. Mientras yo me refugiaba en mi dolor, visitando a mi hermana en el pueblo para despejarme, mi hija estaba librando una guerra en solitario. Una guerra contra los bancos, contra la burocracia, contra la memoria de un padre que, en su afán por protegernos, nos había dejado una bomba de relojería. Me sentí egoísta. Había pensado tanto en mi propio sufrimiento que no me había parado a pensar en el suyo. Ella también había perdido a su padre, a su héroe, y en lugar de poder llorar su pérdida en paz, se había visto obligada a asumir una responsabilidad que no le correspondía, a convertirse en la cabeza de familia de la noche a la mañana. Miré a mi alrededor, al salón medio desmantelado, el jarrón de mi madre, el juego de café de mi boda. Ya no los veía como objetos perdidos, sino como bajas en una batalla que ni siquiera sabía que estábamos librando. Cada cosa vendida por unos pocos euros era un sacrificio que mi hija había hecho en un altar improvisado, intentando aplacar a unos dioses crueles e invisibles, los de la deuda. Y yo, mientras tanto, estaba a kilómetros de distancia, compadeciéndome de mí misma, ajena a la angustia que la estaba consumiendo. La vergüenza que sentí en ese momento fue tan intensa que me quemaba por dentro. No tenías que haberlo hecho sola, Sofía, le dije cogiéndole las manos. Estaban frías como el hielo. Somos una familia. Se supone que tenemos que afrontar estas cosas juntas, para lo bueno y para lo malo. ¿No es eso lo que tu padre y yo os hemos enseñado siempre? Ella asintió, pero no levantó la vista del suelo. Tenía miedo de decepcionarte, confesó en un susurro. Papá siempre decía que yo era tu mayor orgullo. No quería que me vieras fracasar. Esa frase me rompió el corazón en 1000 pedazos. ¿En qué momento mi orgullo se había convertido en una barrera tan alta que mi propia hija no se atrevía a pedirme ayuda? La imagen de fortaleza que siempre me había esforzado en proyectar, la de la mujer que podía con todo, se me antojó de repente una estupidez. Esa coraza que yo creía que nos protegía, en realidad nos había aislado. Había enseñado a mi hija a ser fuerte, pero no le había enseñado a ser vulnerable. Le había enseñado a luchar, pero no a pedir ayuda cuando la batalla era demasiado grande. Me di cuenta de que, en mi intento de ser una supermujer, había fracasado en lo más básico, en hacerle saber que estaba bien no poder con todo, que estaba bien caerse, porque yo siempre estaría ahí para ayudarla a levantarse. Nunca podrías decepcionarme, Sofía, le aseguré, mi voz cargada de una emoción que me costaba contener. El único fracaso aquí es el mío, por no haberme dado cuenta de lo que estabas pasando, por haberte dejado sola.
Era la primera vez en mucho tiempo que me permitía ser vulnerable frente a ella. Y sentí como si, al admitir mi propio error, algo en la atmósfera de la habitación cambiara. La tensión empezó a disiparse, reemplazada por una frágil sensación de entendimiento mutuo. Ya no éramos una madre decepcionada y una hija culpable. Éramos dos mujeres asustadas enfrentándose juntas a un enemigo común. Juntas, empezamos a abrir el resto de las cartas. Cada sobre revelaba una nueva cifra, un nuevo acreedor, un nuevo plazo a punto de vencer. La magnitud del problema era abrumadora. La suma total era una monstruosidad. Una cifra con tantos ceros que parecía irreal. Era el equivalente a todos mis años de trabajo, a todos los ahorros de Antonio, a todo el futuro de Sofía. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Por un momento, la desesperación amenazó con engullirme. Quería gritar, llorar, maldecir a mi marido por su orgullo, por su silencio, por habernos dejado esta herencia envenenada. Pero entonces miré a Sofía. Ella estaba pálida, pero su expresión ya no era de pánico solitario. Me miraba a mí, esperando mi reacción, buscando en mis ojos una señal de que no todo estaba perdido. Y en esa mirada encontré la fuerza que necesitaba. No podía derrumbarme. No ahora. Por ella, por las dos. La rabia y el miedo se transformaron en una determinación fría y afilada. Antonio nos había dejado un problema, sí, pero también nos había dejado su ejemplo de lucha. Y si él había luchado hasta el final por darnos una vida mejor, nosotras no íbamos a rendirnos ahora. De acuerdo, dije, mi voz sonando sorprendentemente firme. Esto es lo que hay. Es un desastre, pero es nuestro desastre. Apilé las cartas en un montón ordenado sobre la mesa. Lo primero que vamos a hacer es dejar de escondernos. Mañana a primera hora iremos al banco. Juntas. Hablaremos con quien tengamos que hablar y les explicaremos la situación. No vamos a pedir. Vamos a exigir una solución. Y no vamos a vender ni un solo recuerdo más de esta casa. Estas cosas, dije, señalando los objetos que quedaban, son nuestra historia. Y nuestra historia no está en venta. Por primera vez en semanas vi un atisbo de esperanza en los ojos de mi hija. Aquella noche apenas dormimos. Nos quedamos en el salón, con una taza de tila en las manos, repasando los papeles una y otra vez. Hablamos más que en los últimos 5 años. Sofía me contó sus miedos, sus noches sin dormir, su sensación de soledad. Yo le conté los míos, mi pánico a la vejez, a convertirme en una carga, a vivir en una casa llena de recuerdos pero vacía de risas. Fue una conversación dolorosa pero necesaria. Como limpiar una herida infectada. Dolía, pero sabíamos que era el primer paso para empezar a sanar. Nos desnudamos el alma la una a la otra, y en esa vulnerabilidad compartida encontramos una nueva forma de fortaleza. Recordé los primeros años de matrimonio con Antonio. Las dificultades económicas eran el pan de cada día. Hubo meses en los que sobrevivimos a base de patatas y huevos, meses en los que tuvimos que pedir prestado a mis padres para pagar el alquiler. Pero siempre lo afrontamos juntos. Nos reíamos de nuestras miserias, hacíamos planes de futuro sentados en el suelo de nuestro minúsculo apartamento, y esa unión nos hacía invencibles. En algún punto del camino, con la comodidad y la rutina, habíamos olvidado esa lección. La crisis que ahora nos golpeaba nos estaba obligando a recordar quiénes éramos en realidad, un equipo. El orgullo de Antonio, que tanto me había dolido al principio, empecé a entenderlo de otra manera. No lo hizo por egoísmo sino por amor. Un amor equivocado quizás, pero amor al fin y al cabo. En su mente, admitir que necesitaba ayuda para pagar sus tratamientos habría sido como admitir su derrota, como cargarnos a nosotras con su enfermedad. Quiso ser el héroe hasta el final, el hombre que nos protegía de todo mal, sin darse cuenta de que el mayor mal era el secreto que estaba construyendo. Le perdoné en ese momento, en la quietud de la madrugada, mientras mi hija dormitaba apoyada en mi hombro. Le perdoné y le prometí en silencio que cuidaríamos la una de la otra. La relación con Sofía siempre había sido buena, pero se basaba en roles muy definidos. Yo era la madre protectora, ella la hija obediente. Esa noche, esos roles se difuminaron. Por momentos, era ella la que me consolaba a mí, la que me decía que encontraríamos una salida. Vi en ella a una mujer adulta, valiente y resiliente, que había intentado mover una montaña ella sola por amor a mí, y sentí un orgullo inmenso, un orgullo que no tenía nada que ver con las notas del colegio o los logros profesionales, sino con la calidad de su corazón. La crisis nos estaba robando la seguridad económica, pero nos estaba devolviendo algo mucho más valioso. La una a la otra.
El silencio entre nosotras ya no era un abismo de secretos, sino un espacio de complicidad. Nos comunicábamos con miradas, con pequeños gestos. Cuando yo suspiraba mirando las cartas, ella me apretaba la mano. Cuando a ella se le llenaban los ojos de lágrimas, yo le acercaba un pañuelo. Estábamos tejiendo una nueva red de apoyo, más fuerte y más honesta que la anterior. Ya no había una coraza de fortaleza por mi parte, ni una fachada de que todo va bien por la suya. Solo había verdad, cruda y difícil, pero verdad al fin y al cabo. Y la verdad, aunque dolorosa, era liberadora. Me di cuenta de que mi luto por Antonio había sido un proceso egoísta. Me había encerrado en mi propio dolor, sin darme cuenta de que Sofía también estaba de luto, y además, lidiando con una carga que la superaba. El duelo, comprendí, no se pasa en soledad. Se comparte, se habla, se llora en compañía. Al intentar protegerla de mi tristeza, la había dejado sola con la suya. Y ella, al intentar protegerme de la cruda realidad, me había privado de la oportunidad de luchar a su lado. Nuestro amor, tan grande, nos había llevado a cometer los errores más absurdos, a construir muros, donde deberíamos haber construido puentes. El plan que empezamos a trazar era vago y lleno de incertidumbres. Hablar con el banco, buscar asesoramiento legal gratuito en el ayuntamiento, revisar todos nuestros gastos con lupa. No teníamos soluciones mágicas, solo la determinación de no rendirnos. La montaña de deudas seguía ahí, tan alta e imponente como antes, pero ahora no la mirábamos desde la soledad de nuestros respectivos miedos. La mirábamos juntas, y eso, de alguna manera, la hacía parecer un poco menos insuperable. Sabíamos que el camino sería largo y difícil, lleno de sacrificios y de momentos de flaqueza, pero por primera vez, sentíamos que podíamos recorrerlo. Mientras amanecía, las primeras luces del día tiñeron de gris el cielo de Madrid. Miré por la ventana y vi el barrio despertar. La gente saliendo de sus portales para ir a trabajar, el camión de la basura, el panadero subiendo la persiana de su tienda. La vida seguía, ajena a nuestro drama personal. Y esa normalidad, que en los últimos meses me había parecido una ofensa, ahora me resultaba reconfortante. El mundo no se había detenido, y si el mundo no se detenía, nosotras tampoco podíamos hacerlo. Había que levantarse, vestirse y salir a luchar, como habíamos hecho siempre. Sofía se desperezó a mi lado. ¿Has dormido algo, mamá? Negué con la cabeza. No mucho. He estado pensando. ¿Y? Preguntó, con un atisbo de ansiedad en la voz. Y he pensado que tu padre era un cabezota y un orgulloso, dije con una media sonrisa, pero que nos enseñó a no tirar la toalla nunca. Y no vamos a empezar a hacerlo ahora, ¿verdad? Ella me devolvió la sonrisa, una sonrisa cansada pero genuina, la primera que le veía en mucho tiempo. No, mamá. No vamos a tirar la toalla. En ese momento supe que pasara lo que pasara, ya habíamos ganado la batalla más importante. La historia de mi vida, que sentía que había terminado con la muerte de Antonio, estaba en realidad comenzando un nuevo capítulo. Un capítulo que no había elegido, lleno de dificultades y de incertidumbre, pero un capítulo que no iba a escribir sola. Tenía a mi lado a la persona más importante de mi vida, y juntas éramos más fuertes que cualquier deuda, que cualquier banco, que cualquier miedo. La pérdida nos había separado, pero la crisis nos estaba uniendo de una forma que nunca antes habíamos experimentado. A veces, es necesario tocar fondo para recordar qué es lo que de verdad te sostiene. La pequeña bailarina de porcelana seguía sobre la mesita de centro. La cogí de nuevo en mi mano. Ya no me parecía un símbolo de todo lo que habíamos perdido, sino un recordatorio de lo que nos quedaba. Representaba la historia de amor de la que nació nuestra familia, una historia de lucha y de superación. Era frágil, sí, pero había sobrevivido a mudanzas, a juegos de niños, al paso del tiempo. Como nosotras. Éramos frágiles, pero seguíamos en pie, y mientras estuviéramos juntas, no había nada que pudiera rompernos del todo. El sol de la mañana entró por fin en el salón, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire y los huecos en las estanterías, pero por primera vez, no vi esos huecos como ausencias, sino como espacios en blanco. Espacios listos para ser llenados con nuevas historias, con nuevos recuerdos. La casa, que durante semanas había sido una tumba silenciosa, volvía a sentirse como un hogar. Un hogar herido, sí, pero un hogar vivo, un lugar desde el que empezar la reconstrucción, ladrillo a ladrillo, conversación a conversación. Antes de que mi hija se levantara para preparar el café, la detuve un momento. Necesitaba que supiera algo fundamental, algo que las prisas y el dolor habían dejado sin decir durante demasiado tiempo.
La miré fijamente a los ojos, queriendo que mis palabras se grabaran a fuego en su memoria, para que nunca más volviera a dudar de ellas, sin importar las tormentas que nos esperaran en el futuro. Quería que la verdad de mi amor fuera su ancla. Sofía, comencé, mi voz firme y clara, escúchame bien, no hay nada en este mundo, ni una casa, ni un mueble, ni todo el dinero del mundo que valga más que tú. ¿Lo entiendes? Nada. Eres lo único que me importa, lo único que de verdad es mío. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio, no de angustia. Lo que has hecho, intentar protegerme, es la prueba de amor más grande que nadie me ha dado nunca. Torpe, sí, añadí con una pequeña sonrisa para quitarle hierro al asunto. Pero la más grande. Y estoy increíblemente orgullosa de ti. Ese abrazo fue diferente a todos los anteriores. No fue un abrazo de consuelo, sino de reconocimiento. Un abrazo entre dos iguales, dos guerreras que se preparaban para la batalla. Sentí su fuerza, su juventud, y ella sintió mi experiencia, mi calma. Éramos la combinación perfecta. La energía y la pausa, la impulsividad y la prudencia. Juntas, éramos un ejército de dos mujeres dispuestas a reconquistar nuestra vida, nuestra paz, nuestra dignidad. Y esa sensación era más poderosa que cualquier miedo. La historia de cómo Antonio y yo construimos nuestro mundo desde la nada, siempre había sido mi relato favorito. Era una epopeya de pequeños sacrificios y grandes recompensas, una prueba de que el amor y el trabajo duro podían superar cualquier obstáculo. Ahora, me daba cuenta de que la vida me estaba ofreciendo la oportunidad de escribir una secuela. Una historia diferente, más dura, sin el protagonista original, pero con una nueva heroína a mi lado. Y estaba decidida a que esta nueva historia, nuestra historia, tuviera también un final feliz. El pasado, con sus secretos y sus dolores, ya no era una carga que nos aplastaba. Se había convertido en los cimientos sobre los que íbamos a construir nuestro futuro. Habíamos aprendido de los errores, del silencio, del orgullo malentendido. La lección había sido brutal, pero la habíamos aprendido. La comunicación, la honestidad, la vulnerabilidad, esas serían nuestras nuevas herramientas. Con ellas, nos sentíamos capaces de afrontar cualquier cosa. La deuda seguía ahí, pero ya no era el centro de nuestro universo. El centro éramos nosotras. Recuerdo que, durante la enfermedad de Antonio, me sentía como si estuviera en un barco a la deriva, completamente a merced de una tormenta que no podía controlar. La sensación de impotencia era lo que me consumía. Ahora, a pesar de que la situación económica era objetivamente peor, no me sentía así. Sentía que, por fin, habíamos agarrado el timón. No sabíamos a qué puerto nos dirigíamos, ni cuánto tardaríamos en llegar, pero al menos habíamos elegido una dirección. Y navegábamos juntas. Esa certeza lo cambiaba todo. La confianza entre una madre y una hija es un hilo delicado. Se teje con los años, con miles de pequeños gestos de amor y de cuidado. El secreto de Sofía, y mi posterior descubrimiento, habían tensado ese hilo hasta casi romperlo. Pero al afrontar la verdad juntas, no solo lo habíamos reparado, sino que lo habíamos reforzado. Ahora estaba hecho de un material más resistente, forjado en la adversidad. Ya no había tabúes entre nosotras. Podíamos hablar de dinero, de miedo, de la muerte, podíamos hablar de todo. Y esa libertad no tenía precio. Miré los objetos que quedaban por vender en la mesa. El pequeño cenicero de cerámica, un par de libros de la colección de Antonio. Creo que deberíamos devolver el dinero a Paco y a Marisa, le dije a Sofía. Y explicarles la verdad, nuestra dignidad vale más que estos 4 euros. Ella me miró, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, vi en sus ojos un destello de la niña luchadora que siempre había sido. Asintió con una determinación que me llenó de orgullo, un gesto pequeño pero cargado de un significado inmenso. Era la primera decisión que tomábamos juntas, el primer paso en nuestro largo camino de vuelta. Ya no estábamos solas en nuestra isla de dolor, habíamos construido un puente, frágil pero real, para cruzar el abismo que nos separaba. Ese simple asentimiento fue el inicio de nuestra reconquista, la firma de un armisticio con el pasado, y una declaración de guerra contra la adversidad que nos esperaba. Su asentimiento fue como la primera grieta en un dique a punto de reventar. La tensión acumulada durante semanas, el peso insoportable de los secretos y el miedo, finalmente encontraron una vía de escape. Sofía se derrumbó sobre sí misma, no con la violencia de antes, sino con el agotamiento de un soldado que por fin puede abandonar su puesto de guardia. Los sollozos volvieron, pero esta vez eran diferentes, eran lágrimas de liberación, no de desesperación.
Lo siento tanto, mamá. Repetía una y otra vez, su voz ahogada contra la tela de mi blusa. Tenía que protegerte. Después de lo de papá, no podía dejar que sufrieras más. Pensé que si lo resolvía yo sola, nunca te enterarías, que podría ahorrarte este dolor. Sus palabras eran la confesión de un amor tan profundo como equivocado, un intento heroico, y a la vez infantil de detener el mar con las manos. La abracé con todas mis fuerzas, meciéndola suavemente como cuando era una niña y tenía pesadillas. Su confesión no me provocó ni una pizca de rabia, solo una ternura inmensa y dolorosa. Comprendí la lógica retorcida de su plan. En su mente, la carga de una deuda era un mal menor comparado con la posibilidad de ver a su madre hundirse un poco más en la tristeza. Había asumido un papel que no le correspondía, el de protectora, el de matriarca, sin darse cuenta de que al hacerlo me estaba negando mi propio papel, el de ser su madre, su refugio. Quiso ser mi escudo y terminó convirtiéndose en una víctima solitaria de una guerra que deberíamos haber librado juntas. La culpa que sentí fue abrumadora, una culpa por mi ceguera, por mi ensimismamiento, por no haber sabido ver la angustia detrás de su forzada normalidad. Mientras le acariciaba el pelo, mi propia coraza, esa que había construido con tanto esmero durante toda mi vida, comenzó a resquebrajarse. La imagen de la mujer fuerte, de la que todo lo puede, se disolvió para dar paso a la verdad. Yo también estaba aterrorizada. El miedo a la soledad se había convertido en mi sombra desde la muerte de Antonio, un temor constante a las noches silenciosas, a las comidas para uno, a despertar sin nadie a mi lado. Y junto a él, un miedo aún más profundo y vergonzoso. El miedo a no valer para nada, a convertirme en una carga para mi propia hija. El terror a que un día me mirara con lástima, como una pieza de mobiliario viejo que ya solo sirve para acumular polvo. Esos miedos, que había mantenido encerrados bajo llave en lo más profundo de mi ser, emergieron de repente, crudos y urgentes. Levanté su rostro con mis manos para que me mirara a los ojos. Las lágrimas nublaban su visión, pero necesitaba que viera la verdad en los míos. Hija, el único sufrimiento, el de verdad, es pensar que tienes que cargar con todo esto tú sola, le dije, mi voz temblando por la emoción contenida. El pensar que mi dolor te ha construido un muro tan alto que no te has atrevido a pedirme ayuda. Hice una pausa, tomando aire para decir lo que era más importante, la lección que esta terrible situación nos estaba obligando a aprender. Estas cosas, continué, haciendo un gesto que abarcaba el salón, los muebles, las paredes que nos habían visto crecer. Son solo eso, cosas. Se pueden perder, se pueden romper, se pueden vender. Pero nosotras somos una familia, Sofía. Y eso, nuestro vínculo, es lo único que no está en venta. Es lo único que de verdad importa. Mis palabras parecieron colgar en el aire por un instante, cargadas de todo el peso de nuestra historia. Y entonces, algo cambió en su mirada. La vergüenza y el miedo dieron paso a una comprensión profunda, a un reconocimiento mutuo. Nos vimos la una a la otra como nunca antes, no como madre e hija con roles preestablecidos, sino como dos mujeres frágiles y asustadas, unidas por la misma pérdida y enfrentadas al mismo abismo. El abrazo que nos dimos entonces fue el más real de nuestras vidas. Fue un abrazo de perdón, de aceptación, y sobre todo de alianza. Sentí su cuerpo a menudo temblar contra el mío, y ella debió sentir los latidos desbocados de mi corazón. En ese contacto, en esa fusión de nuestro dolor compartido, encontramos el cimiento sobre el que empezar a reconstruir. Nos quedamos así, abrazadas en medio del salón, durante un tiempo que se me antojó eterno y a la vez fugaz. El mundo exterior, con sus ruidos y sus prisas, dejó de existir. Solo estábamos nosotras, el tic-tac del reloj de la cocina y el murmullo de nuestras respiraciones acompasándose. Fue un momento de una intensidad casi sagrada, un punto de inflexión que supe, con una certeza absoluta, que lo cambiaría todo para siempre. Estábamos tocando fondo, sí, pero lo estábamos haciendo juntas. Y esa era la diferencia fundamental. Ya no había caída libre, sino un suelo firme, aunque duro, desde el que tomar impulso para volver a subir. La soledad se había disipado, reemplazada por una sensación de pertenencia tan fuerte que casi podía tocarse. Cuando finalmente nos separamos, una calma extraña se había instalado en la habitación. La desesperación había cedido el paso a una especie de lucidez serena. Me levanté del sofá y caminé hacia la mesa del comedor. Cogí el viejo jarrón de porcelana que mi madre me había regalado. El mismo que Sofía intentaba rifar hacía apenas una hora. Su superficie fría y lisa se sentía familiar y reconfortante en mis manos. Lo miré durante unos segundos, viendo en sus delicadas flores pintadas el reflejo de mi propia historia, de mi linaje. Luego,
Con un movimiento lento y deliberado, lo llevé de vuelta a su sitio, en la estantería junto a la ventana. Fue un acto simbólico, una declaración de intenciones. Nuestra historia no se desmantelaba, se restauraba. Sofía me observó en silencio, entendiendo perfectamente el significado de mi gesto. Y entonces, se levantó ella también. Se acercó a la mesa, cogió la colección de novelas de misterio de su padre, y, una a una, las fue colocando de nuevo en su lugar, en el estante de abajo. No dijimos nada. No hacía falta. Nos movíamos por el salón en una coreografía silenciosa y sincronizada, cada una recogiendo un pedazo de nuestra vida y devolviéndolo a su lugar. El juego de café de la boda, el reloj de sobremesa, los pequeños recuerdos de viajes que nunca volverían. Cada objeto que volvía a su sitio, era como una puntada que cerraba la herida, un acto de reafirmación de quiénes éramos y de dónde veníamos. El salón, que antes parecía un campo de batalla desolado, fue recuperando poco a poco su aspecto familiar. Dejó de ser el escenario de una humillación para volver a ser nuestro refugio. Con cada objeto recolocado sentía que una parte de nuestra dignidad regresaba. Ya no éramos las víctimas de una deuda, sino las guardianas de nuestra propia memoria. El ambiente se fue aligerando, la pesadez que nos oprimía el pecho comenzó a disiparse, reemplazada por una energía nueva, una energía de acción y de propósito compartido. Estábamos, literalmente, recomponiendo nuestro mundo pieza a pieza, y en ese acto encontramos una fuerza que no sabíamos que poseíamos. Cuando el último objeto estuvo en su sitio, nos quedamos de pie en medio del salón, mirándolo todo como si lo viéramos por primera vez. La luz del atardecer entraba por la ventana, tiñendo la habitación de un tono dorado y cálido. Todo estaba igual que antes, pero en realidad, todo era diferente. La casa ya no era un mausoleo de recuerdos de un tiempo mejor, sino el cuartel general, desde el que planificaríamos nuestra lucha. El silencio ya no era un vacío aterrador, sino un espacio de calma y entendimiento. La transformación había sido total, no en nuestras circunstancias, que seguían siendo nefastas, sino en nosotras mismas. Habíamos pasado de ser dos náufragas, a la deriva a ser la tripulación de un barco dispuesto a capear cualquier temporal. Mañana a primera hora, llamaremos al banco, dije rompiendo el silencio. Mi voz sonaba firme, sin rastro del temblor de antes. Y después iremos juntas al ayuntamiento a buscar asesoramiento. No sé qué nos dirán ni qué podremos hacer, pero lo que sea, lo haremos juntas. ¿De acuerdo? Sofía me miró y asintió, sus ojos brillando con una nueva luz. De acuerdo, mamá. Juntas. Esa palabra, juntas, resonó en la habitación con la fuerza de un juramento. Era nuestro nuevo mantra, nuestra única arma y nuestro único escudo. Ya no importaba lo grande que fuera la montaña de deudas, lo que importaba era que íbamos a escalarla juntas, paso a paso, asegurándonos la una a la otra. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Esa noche, por primera vez en semanas, preparé una cena de verdad. No un sándwich rápido ni un vaso de leche. Hice una tortilla de patatas, la favorita de Antonio, la que siempre nos hacía sentir que todo iba bien. Comimos en la pequeña mesa de la cocina, en un silencio cómodo, salpicado de comentarios triviales sobre el tiempo o los vecinos. Pero debajo de esa normalidad, ambas sabíamos que algo fundamental había cambiado. Estábamos forjando un nuevo tipo de relación, una basada en la honestidad más brutal, y en el apoyo más incondicional. Ya no había secretos entre nosotras, ni roles que representar, solo dos mujeres, madre e hija, aliadas frente a un mundo que de repente se había vuelto hostil. Después de cenar, nos sentamos de nuevo en el sofá, sacamos todos los papeles de la deuda, y los extendimos sobre la mesita de centro. Vistos a la luz de la lámpara, los números seguían siendo aterradores, las cláusulas incomprensibles. Pero ya no nos sentíamos intimidadas por ellos. Eran solo papel y tinta. El verdadero enemigo, el que casi nos destruye, no era el banco, sino el silencio, el miedo y la soledad. Y a ese enemigo ya lo habíamos vencido. Ahora solo quedaba la parte práctica, la burocracia, la lucha tediosa pero manejable. Miré a Sofía, concentrada en leer una de las cartas, y sentí una oleada de amor y admiración, que me llenó el pecho. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, ¿sabes? Le dije en voz baja. Ella levantó la vista, sorprendida. Estaría furioso consigo mismo por habernos dejado este lío, pero estaría increíblemente orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Valiente, protectora, aunque un poco cabezota como él.
Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, la primera sonrisa auténtica que le veía desde hacía mucho tiempo. «Supongo que lo he sacado de vosotros dos», respondió. Y en esa simple frase, sentí que la memoria de Antonio volvía a formar parte de nuestra familia de una manera sana, no como una figura idealizada cuyo recuerdo nos impedía avanzar, sino como una fuente de inspiración, con sus luces y sus sombras. Decidimos que el primer paso, el más inmediato, sería devolver el dinero de la rifa. Era una cantidad insignificante en el gran esquema de la deuda, pero simbólicamente era crucial. Era nuestra forma de decir al mundo, y a nosotras mismas, que no estábamos vencidas, que nuestra dignidad no tenía precio. Sofía metió las monedas y los billetes en 2 sobres separados, uno para Paco y otro para Marisa. Al escribir sus nombres en ellos, vi que su mano ya no temblaba. Había recuperado el control, no de la situación, pero sí de sí misma. Y eso era en ese momento, la única victoria que importaba. La conversación fluyó durante horas. Hablamos de planes concretos. Yo podría buscar más horas de limpieza, ella podría repartir currículums en sitios nuevos. Hablamos de recortes drásticos en nuestros gastos, de vender el coche viejo que apenas usábamos. Por primera vez, el problema se descompuso en pequeñas partes manejables, en una lista de tareas que, aunque difíciles, no parecían imposibles. La sensación de impotencia que me había paralizado durante meses, se transformó en una determinación proactiva. Ya no era una víctima pasiva de las circunstancias, era una agente activa en la búsqueda de soluciones. Y tener a Sofía a mi lado, aportando ideas y energía, me hacía sentir que realmente podíamos conseguirlo. Nos dimos cuenta de que, en nuestro afán por mantener un nivel de vida que ya no nos podíamos permitir, nos habíamos olvidado de lo esencial. La crisis nos estaba obligando a una cura de humildad, a redescubrir el valor de las cosas sencillas. Una cena compartida, una conversación sincera, un paseo por el parque. Quizás paradójicamente, esta ruina económica era una oportunidad para volver a ser ricas en lo que de verdad importaba. La idea, que en otro momento me habría parecido una cursilería de libro de autoayuda, ahora se sentía como una verdad profunda y consoladora. Estábamos perdiendo seguridad material, pero estábamos ganando una conexión humana que no tenía precio. El clímax de nuestra noche no fue un grito ni una revelación dramática, sino un momento de profunda quietud. Estábamos las dos sentadas en el sofá, agotadas pero en paz, con los papeles de la deuda a nuestros pies como los restos de una batalla ganada. Nos miramos, y en la mirada de la otra encontramos el reflejo de nuestra propia fuerza recién descubierta. No hizo falta decir nada más. Sabíamos que el camino que nos esperaba sería un infierno, lleno de privaciones y de momentos de flaqueza. Pero también sabíamos, con una certeza inquebrantable, que lo recorreríamos juntas. Y que mientras nos tuviéramos la una a la otra, nunca estaríamos verdaderamente perdidas. Antes de irnos a dormir me acerqué a la estantería y cogí la pequeña bailarina de porcelana, la que había desencadenado todo. La sostuve en la palma de mi mano, sintiendo su peso frágil y delicado. Ya no era un símbolo de mi pasado con Antonio ni un objeto a punto de ser vendido. Se había convertido en el símbolo de esa noche, en el testigo mudo de nuestra reconciliación. Representaba nuestra fragilidad, sí, pero también nuestra capacidad para resistir, para mantenernos en pie incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se desmoronaba. Era la prueba de que, a veces, las cosas más delicadas son también las más fuertes. Se la ofrecí a Sofía. «Quiero que la guardes tú», le dije, «para que recuerdes siempre que no hay nada roto que no podamos arreglar juntas». Ella la cogió con un cuidado infinito, sus dedos rozando los míos. La miró durante un instante y luego la apretó contra su corazón. Fue su forma de aceptar la promesa, de sellar nuestro pacto. Ese pequeño objeto, que valdría apenas unos euros en el mercado, se había convertido en nuestro tesoro más preciado, el ancla de nuestra nueva relación, forjada en la noche más oscura de nuestras vidas. Aquella noche dormí profundamente, por primera vez desde la muerte de mi marido. No tuve pesadillas, no me desperté sobresaltada en medio de la oscuridad. Soñé que Sofía y yo caminábamos por un sendero difícil, lleno de piedras y cuestas empinadas, pero el sol brillaba y nosotras avanzábamos de la mano, sin miedo. Al despertar a la mañana siguiente, supe que no había sido solo un sueño, era una premonición. La realidad sería mucho más dura, pero la esencia era la misma. Mientras camináramos juntas, siempre encontraríamos la manera de seguir adelante, de superar cualquier obstáculo. El punto más intenso de nuestra historia no había sido el descubrimiento de la deuda, ni la humillación de la rifa. Había sido ese momento de conexión absoluta en el salón,
esa decisión compartida de dejar de luchar la una contra la otra y empezar a luchar la una por la otra. Fue un clímax silencioso, sin testigos, pero que redefinió por completo el mapa de nuestras vidas. Habíamos descendido al infierno de nuestros miedos y secretos, y habíamos salido de él transformadas, unidas por un lazo que ahora sabíamos que era irrompible. La batalla real, la económica, apenas comenzaba. Pero la guerra más importante, la del corazón, ya la habíamos ganado. A la mañana siguiente, el sol se coló por las rendijas de la persiana, con una timidez que parecía reflejar nuestro propio estado de ánimo. No hubo un despertar milagroso, ni una revelación divina durante la noche. La montaña de deuda seguía ahí, tan alta e intimidante como el día anterior. Sin embargo, algo fundamental había cambiado en el aire que respirábamos. Ya no era el aire viciado de los secretos y la soledad, sino un aire fresco, cargado de una determinación silenciosa. Nos sentamos a la mesa de la cocina con 2 tazas de café, sin necesidad de muchas palabras. Nos bastaba una mirada para saber que ambas estábamos listas. El miedo no había desaparecido, pero ahora tenía un compañero de viaje, el coraje. Y el coraje, cuando se comparte, se multiplica. Íbamos a la guerra, pero por primera vez, sentía que teníamos un ejército. El primer paso fue el más difícil, bajar al barrio y devolver el dinero de la rifa. Sofía llevaba los 2 sobres en la mano, y yo caminaba a su lado, sintiendo las miradas curiosas de los vecinos como pequeños alfileres. Tocar el timbre de Marisa y Paco fue un acto de una valentía inmensa. Cuando abrieron la puerta, sus rostros mostraron una mezcla de sorpresa y preocupación. Sofía, con una voz que temblaba pero no se quebraba, les explicó la verdad. No toda, por supuesto, pero sí lo suficiente. Les dijo que habíamos tenido un problema económico inesperado, que su iniciativa había sido un acto desesperado y equivocado, y que les agradecíamos su buena intención, pero no podíamos aceptar su dinero. La humillación fue un trago amargo, pero al hacerlo, sentimos cómo recuperábamos el control, cómo nuestra dignidad, aunque maltrecha, volvía a erguirse. La reacción de nuestros vecinos nos sorprendió. Lejos de juzgarnos, nos mostraron una compasión sincera. Marisa nos dio un abrazo a cada una, y Paco, un hombre de pocas palabras, nos dijo con seriedad: si necesitáis cualquier cosa, lo que sea, solo tenéis que tocar la puerta. Para eso estamos los vecinos. Sus palabras fueron un bálsamo. Nos dimos cuenta de que el miedo al qué dirán era un fantasma que habíamos alimentado nosotras solas. La gente, en su mayoría, no busca regodearse en la desgracia ajena, sino ayudar. Aquella pequeña interacción nos dio una fuerza inesperada para afrontar el siguiente paso, el verdaderamente aterrador: la visita al banco. El camino hasta la sucursal se nos hizo eterno. Cada paso pesaba como si lleváramos plomo en los zapatos. Pero nos aferrábamos la una a la mano de la otra como si fuera un salvavidas. El director del banco era un hombre joven con un traje impecable y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Nos escuchó con una paciencia estudiada mientras le exponíamos la situación: el fallecimiento de mi marido, el descubrimiento de los préstamos, nuestra voluntad de pagar pero nuestra incapacidad para afrontar las cuotas actuales. Su respuesta fue un jarro de agua fría, un discurso prefabricado sobre las políticas de la entidad, los contratos firmados y las obligaciones ineludibles. No hubo empatía, no hubo soluciones fáciles. Solo nos ofreció una refinanciación con unos intereses que convertían la deuda en una condena a perpetuidad. Salimos de allí sintiéndonos más pequeñas, como 2 hormigas intentando negociar con un gigante de acero. La burocracia era un muro insensible contra el que nuestras buenas intenciones se estrellaban. Sin embargo, al salir a la calle y sentir el aire fresco en la cara, la sensación de derrota no duró mucho. Nos miramos y, en lugar de lágrimas, vi una chispa de rabia en los ojos de Sofía. No nos vamos a rendir, dijo con los dientes apretados. Si ellos no nos ayudan, buscaremos ayuda en otro sitio. Esa rabia fue nuestro combustible. Nos dirigimos directamente al centro cívico del ayuntamiento, donde nos habían dicho que había un servicio de asesoría jurídica gratuita. Tuvimos que esperar casi 2 horas en un pasillo lleno de gente con rostros tan preocupados como los nuestros. Pero esa espera nos hizo sentir menos solas. Comprendimos que nuestro drama no era único, que éramos parte de una legión de personas corrientes atrapadas en las garras de un sistema financiero implacable. La asesora que nos atendió era una mujer de mi edad, con el pelo canoso recogido en un moño, y una mirada cansada pero amable. Escuchó nuestra historia con una atención que el director del banco nos había negado. Revisó los papeles, subrayó cláusulas, hizo anotaciones en un blog. Por primera vez, alguien nos hablaba en un lenguaje que podíamos entender.
Nos explicó nuestros derechos, las opciones que teníamos, como la posibilidad de acogernos a la ley de segunda oportunidad, o negociar una quita de la deuda. No nos prometió milagros, nos advirtió que el proceso sería largo y farragoso, pero nos dio algo que el dinero no podía comprar: un plan, una hoja de ruta. Salimos de su despacho con una carpeta llena de fotocopias y una sensación de poder que no habíamos tenido hasta entonces. Esa noche extendimos todos los papeles sobre la mesa del salón, pero esta vez no parecían un galimatías indescifrable. Los mirábamos con otros ojos, con el conocimiento que nos había dado la asesora. Empezamos a trazar nuestra estrategia. Sofía, con su energía juvenil, se encargaría de la parte digital, buscar información, rellenar formularios online. Yo me encargaría de las llamadas, de la parte más personal. Dividimos el problema en tareas pequeñas y asumibles, y la montaña de repente pareció un poco menos vertical. Decidimos que necesitábamos conseguir algo de dinero rápido para ganar tiempo y demostrar nuestra voluntad de pago. Fue entonces cuando surgió la conversación que ambas habíamos estado evitando, la del único objeto de valor real que nos quedaba. Se trataba de un broche de oro y pequeños diamantes que había pertenecido a mi abuela, y que mi madre me había dado cuando me casé. Era la joya de la familia, un pedazo de nuestra historia materializado en metal y piedras preciosas. Sacarlo de su estuche de terciopelo gastado fue como exhumar un recuerdo. Se lo enseñé a Sofía, contándole la historia de cómo mi abuelo lo había comprado con sus primeros ahorros como emigrante en Argentina. La idea de venderlo me producía un dolor físico, una sensación de traición a mi linaje. Pero entonces Sofía me cogió la mano y dijo: «Abuela estaría de acuerdo, mamá. Ella querría que tuviéramos un techo sobre nuestras cabezas, no que guardáramos un broche en un cajón». Sus palabras, llenas de una madurez que me asombró, me dieron la paz que necesitaba para tomar la decisión. Al día siguiente fuimos juntas a una joyería del centro. El proceso fue rápido y frío. El joyero examinó el broche con una lupa, lo pesó y nos ofreció una cantidad que, aunque considerable, nos pareció ridícula comparada con su valor sentimental. Aceptamos sin regatear. Cuando nos dio el dinero en un sobre, no sentimos alegría, sino una extraña mezcla de tristeza y alivio. Era el precio de nuestra tranquilidad, un sacrificio necesario. Al salir de la tienda no nos fuimos a casa directamente. Nos sentamos en un banco en la Plaza Mayor, en silencio, viendo a la gente pasar. Fue nuestro pequeño duelo por el broche, por la vida que habíamos perdido, pero cuando nos levantamos para volver a casa, lo hicimos con la cabeza alta. Habíamos tomado una decisión difícil, pero lo habíamos hecho juntas, como adultas. Con ese dinero, pudimos hacer frente al primer pago importante y contratar a un abogado recomendado por el servicio de asesoría para que negociara con el banco en nuestro nombre. Fue como quitarnos una mochila de piedras de la espalda. La amenaza del desahucio inmediato se alejó, dándonos el oxígeno que necesitábamos para empezar a reorganizar nuestras vidas. Sofía se lanzó a la búsqueda de un trabajo mejor con una energía arrolladora. Cada tarde, después de su empleo precario, se sentaba en la mesa del salón y enviaba decenas de currículums, preparaba entrevistas, hacía cursos online gratuitos para mejorar sus competencias. Yo la observaba con un orgullo que no me cabía en el pecho, viendo cómo la niña asustada se había transformado en una mujer luchadora e incansable. Yo, por mi parte, tomé mi propia decisión. El piso, que siempre me había parecido nuestro pequeño castillo, ahora se me antojaba demasiado grande para las dos. La habitación de Antonio, que había permanecido cerrada como un santuario, se convirtió en una posibilidad. Con mucho dolor, pero también con mucho pragmatismo, vacié sus armarios, guardando sus cosas más personales en cajas y donando el resto. Puse un anuncio para alquilar la habitación a una estudiante o a una trabajadora. La primera llamada fue extraña. La idea de meter a una desconocida en nuestra casa me daba pánico. Pero la necesidad era más fuerte que el miedo. Era un paso más en nuestra nueva vida, una vida con menos espacio, con menos intimidad, pero una vida que era nuestra. Los meses que siguieron fueron una carrera de fondo. Hubo momentos de desesperación, cartas del juzgado que nos quitaban el sueño, semanas en las que sobrevivimos a base de pasta y arroz. Pero también hubo pequeñas victorias que celebrábamos como si hubiéramos ganado la lotería. El día que Sofía consiguió un contrato de 6 meses en una oficina, con un sueldo que duplicaba el anterior. El día que encontramos a la inquilina perfecta, una chica joven y formal que apenas hacía ruido y pagaba puntualmente. Cada pequeño avance era un peldaño que subíamos juntas, afianzando nuestra confianza y nuestra esperanza. Aprendimos a vivir con menos, a encontrar la alegría en las cosas gratuitas. Un paseo por el parque,
una película en la televisión, una larga conversación en el balcón. Nuestra relación se transformó por completo. Dejamos de ser madre e hija en el sentido tradicional, para convertirnos en compañeras de equipo, en socias. Tomábamos todas las decisiones juntas, desde la lista de la compra hasta la estrategia a seguir con los abogados. Nos repartíamos las tareas, las preocupaciones, y también las risas. Descubrí en Sofía a una mujer increíblemente fuerte, inteligente, y con un sentido del humor que nos salvó en los peores momentos. Y ella, creo, descubrió en mí a una mujer que, a pesar de sus miedos y de su edad, todavía tenía mucha guerra que dar. El respeto mutuo que nació de esa lucha compartida fue el regalo más inesperado y valioso de toda esta crisis. Un año después de aquella noche terrible, la deuda seguía ahí. Era más pequeña, estaba renegociada y bajo control, pero seguía siendo una sombra en nuestro horizonte. Sin embargo, ya no nos definía. Lo que nos definía era la forma en que la estábamos afrontando. Nuestra casa había dejado de ser un lugar de silencios y tristezas para convertirse en una colmena de actividad y de vida. Las risas de Sofía se mezclaban con las conversaciones de nuestra inquilina, y el olor a café por la mañana había sustituido al olor a cerrado y a pena. El salón, con sus muebles viejos y sus estanterías llenas de recuerdos, era el testigo de nuestra increíble transformación. A veces, por la noche, cuando todo está en silencio, cojo la pequeña bailarina de porcelana que Sofía guarda en su mesilla de noche, la sostengo en mi mano y recuerdo el abismo en el que estuvimos a punto de caer. Recuerdo la desesperación, la vergüenza, la soledad, y entonces miro a mi alrededor, a nuestro pequeño mundo reconstruido, y siento una gratitud inmensa. La vida nos había golpeado con una fuerza brutal, nos había arrebatado al hombre que amábamos y nos había dejado en la ruina, pero en medio de los escombros, habíamos encontrado algo mucho más valioso que cualquier herencia. Nos habíamos encontrado la una a la otra. La felicidad, he aprendido, no es la ausencia de problemas sino la certeza de tener a alguien a tu lado para afrontarlos. Sofía y yo no teníamos un futuro asegurado, ni grandes lujos, pero teníamos un tesoro que ningún banco nos podía embargar: nuestro vínculo. Un lazo forjado en el fuego de la adversidad, indestructible. Sabíamos que, pasara lo que pasara, mientras estuviéramos juntas, encontraríamos la manera de seguir adelante. Habíamos aprendido a bailar bajo la tormenta, y esa lección nos había hecho más fuertes, más sabias, y paradójicamente, más libres que nunca. La historia de mi vida no terminó con la muerte de mi marido, como yo había temido, simplemente, comenzó un nuevo capítulo. Un capítulo más difícil, más austero, pero también más auténtico, y lleno de un amor más profundo y consciente. Un capítulo escrito a 4 manos, con la tinta de nuestras lágrimas y el sudor de nuestro esfuerzo. Y aunque todavía no sabíamos cómo terminaría, estábamos seguras de una cosa. Sería una historia de superación, una historia que merecería la pena ser contada, la historia de 2 mujeres que, cuando lo perdieron todo, descubrieron que lo único que necesitaban ya lo tenían. Mi mayor aprendizaje fue que la fortaleza no consiste en no caerse nunca ni en cargar sola con todo el peso del mundo sobre los hombros. La verdadera fortaleza reside en la vulnerabilidad, en la capacidad de pedir ayuda, en reconocer que no puedes con todo, y que eso está bien. Consiste en construir puentes de comunicación en lugar de muros de orgullo. Sofía y yo habíamos estado a punto de ahogarnos cada una en su propia isla de dolor, sin darnos cuenta de que la orilla estaba a solo una palabra de distancia. Esa lección, aprendida de la manera más dura posible, se convirtió en la brújula que guiaría el resto de nuestras vidas, un faro de esperanza en medio de cualquier oscuridad futura. ¿Has vivido alguna historia que cambió tu forma de ver la vida? Dejen un corazoncito si creen que siempre se puede empezar de nuevo. Suscríbanse para más historias reales que tocan el corazón. Comenten, la vida siempre enseña, si ustedes también creen en las segundas oportunidades.